Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos entrando a la etapa ya final de este gran foro y agradezco mucho que me han invitado a moderar este panel en el que vamos a aterrizar un poco todas estas tendencias y oportunidades de las cuales hemos hablado a lo largo de todo el día en las dos economías más grandes de América Latina, con una mirada desde tres grandes consultores, amigos, que tienen la particularidad, me parece que complementan bastante bien lo que hemos ido analizando a lo largo del día, porque no solamente tienen el macroentorno, sino que acompañan directamente a clientes, a empresarios, a hacer negocios en estos países, van de la mano y entienden el ánimo, la temperatura o las dudas o inquietudes que están surgiendo. Sin más, ya les puse la expectativa bastante alta. Sin más, por favor, pasen al panel para compartir. Acompañan a José Carlos en este panel, Daniel Kerner, lo invitamos a subir. Ricardo Senes, también lo invitamos a subir al escenario. Y Juan Carlos Baker. Bueno, muchas gracias por participar. A lo largo de todo este foro hemos hablado que es un gran momento para hablar de América Latina. Es cierto que los problemas estructurales que siempre hemos hablado siguen ahí, débil institucionalidad, informalidad, crecimiento bajo, inseguridad y otras razones, pero también es verdad que en los últimos años la dinámica ha cambiado y la narrativa ha cambiado de la mano de oportunidades que surgen de la geoeconomía, ¿no? que atrae inversiones, de la, no se dice transición energética, sino evolución energética, que también genera un flujo de inversiones importantes. Y de eso quisiéramos hablar ahora, ¿no? Pero quizás antes de hablar de esas tendencias y de lo que trae, vamos al muy corto plazo, ¿no? Que es la elección de hoy día. Y Daniel, tú que trabajas mucho sobre la dinámica política y escuchas la duda de los clientes, ¿qué nos puedes decir acerca del escenario para América Latina, quizás en particular para Brasil y México, de una victoria u otra, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias y muchas gracias a veces a Mariana y a Dante por invitarme a este gran evento, pero y segundo, porque yo vivo en Washington, por sacarme de Washington en este día y no tener que estar viendo ahí el New York Times todo el tiempo. Estoy disfrutando el sol, con buenos amigos, así que muchas gracias y hoy a la noche seguramente estaré cansado y ya no me importará. Pero empiezo un poco con la elección de Estados Unidos porque sí, digo, es importante porque es en Estados Unidos y hoy se habló mucho del cambio geopolítico y Estados Unidos finalmente sigue siendo, a pesar de todo, el país más poderoso del mundo y la principal economía del mundo. Y lo que pase hoy en Estados Unidos va a tener fuerte importancia, obviamente, en Estados Unidos, pero con repercusiones a nivel global. Es difícil, digo, a mí me pagan por decir lo que va a pasar y como le decía a un cliente hace 2 días, puede ganar Harris cómoda, puede ganar Trump cómodo, puede ser que salgan empatados. Realmente no sé qué es lo que va a pasar, pero sí creo que va a tener implicancias. Y además diría que cuando era adolescente no era muy buen alumno, pero ahora estoy tratando de rectificarme en los últimos años de mi vida, así que voy a seguir la consigna del cambio cultural y el status quo. Entonces, voy a tratar de decir qué es lo que creo que sí puede cambiar con la elección y qué es lo que no puede cambiar con la elección. Yo creo que sí importa si ganan Trump o Harris para algunas cuestiones. Creo que el impacto en la economía de Estados Unidos va a ser diferente. Si gana Trump vamos a tener una suba agresiva de aranceles, una baja fuerte de impuestos, un esfuerzo muy grande por cerrar la inmigración. Todo lo que creo va a llevar a más inflación en Estados Unidos, a una politización de la política monetaria que va a tener impactos negativos en mercados emergentes en América Latina y menor crecimiento, lo cual va a ser muy importante. Creo que con Harris vamos a ver más continuidad y probablemente un soft landing. Creo que gane cualquiera, si gana Trump vamos a ver mucha más inestabilidad social en Estados Unidos, mucha más incertidumbre y un funcionamiento aún peor de la democracia. Y sí creo que a nivel global Trump va a hacer un esfuerzo mayor por retraerse del mundo, por abandonar las instituciones internacionales y por regresar a este enfoque más transaccional y bilateral que a él le gustaba. Creo que Harris tiene más bien una idea mucho más legalista de la política exterior, entonces va a tratar de defender más las alianzas y las instituciones.
Y finalmente creo que sí va a tener un impacto fuerte en los dos principales conflictos que estamos viendo. En el caso de Rusia y Ucrania, si gana Trump seguramente le va a quitar el apoyo a Ucrania. No creo que sea suficiente para resolver el conflicto, y podemos hablar más de eso, pero sí creo que va a acercar la derrota de Ucrania, pero le va a agregar mucha más volatilidad el próximo año. Y en el caso de Medio Oriente creo que puede acelerar algunas tendencias hacia básicamente debilitar a Irán. Pero creo que van a ser más las continuidades. Y lo que es interesante cuando pensaba las continuidades, en realidad todas las tendencias de continuidad son de cambio. Porque creo que son finalmente tendencias que están sucediendo desde hace algunos años y que van a continuar. Gane quien gane hoy, o si sabremos en los próximos días en Estados Unidos, Washington va a seguir siendo una ciudad muy disfuncional. El gobierno federal de Estados Unidos es una sociedad muy polarizada, muy dividida, donde el electorado cree cada vez menos en sus instituciones, y eso no va a cambiar gane quien gane. Por lo cual Estados Unidos no va a poder hacer mucho más sobre el mundo. Segundo, creo que la gran obsesión de Estados Unidos va a seguir siendo China. Como decían antes, eso es en lo único que se ponen de acuerdo. Y hay un asentimiento muy proteccionista en Estados Unidos, y especialmente de ser más agresivo con China. Probablemente sea menos prolijo con Trump, un poco más prolijo con Harris, pero creo que eso va a continuar. Eso también quiere decir que China va a responder a eso y que por lo tanto las tensiones comerciales, económicas y en todo otro sentido que repercuten sobre todo en nuestros países van a continuar. Creo que vamos a continuar básicamente en un mundo desordenado y sin liderazgo. Como decía al principio, Estados Unidos es el país más poderoso. Yo creo que la economía americana sigue siendo la más fuerte, pero Estados Unidos no tiene ni la voluntad ni hoy la capacidad para seguir liderando el mundo, para ordenar el mundo y resolver problemas. Y China no tiene esas capacidades ni esa voluntad. Y es más, creo que los problemas que estamos viendo en China, económicos y políticos, también van a continuar o se van a agravar. Creo que vamos a seguir entonces en un mundo desordenado y con conflictos. A lo mejor alguno de estos conflictos se resuelve el próximo año o el otro, pero van a emerger otros porque lo que estamos viviendo es un cambio estructural geopolítico que tiene que ver con el cambio de orden, y esos cambios de órdenes llevan muchas décadas y está poco claro hacia dónde van a ir. Y finalmente diría que creo que los otros dos cambios que creo que son muy importantes, uno es el de la inteligencia artificial, que va a seguir acelerándose en un contexto donde ninguno de los gobiernos en un mundo desordenado tiene capacidad para regularlo. Lo que vemos en casi todas las cosas es que Estados Unidos piensan en ellos mismos, China quiere desarrollar su propio ecosistema, y Europa quiere regular al mundo, pero no puede porque a nadie le importa demasiado lo que piensen, ¿no? Entonces, está muy bien su regulación, pero hasta ahí llegaron, ¿no? Y finalmente creo que, a pesar de que con la inteligencia artificial se va a demandar más energía, y estoy de acuerdo que la evolución energética va a llevar a que los combustibles tradicionales o las energías tradicionales sigan siendo relevantes, sí creo que el movimiento de cambio climático y de transición energética va a seguir continuando, aunque Trump no lo cree, aunque lo abandone y aunque aparezcan líderes por acá y por allá que no lo crean. Y para terminar un poco, ¿qué quiere decir esto para América Latina? Y sin meterme mucho en los dos países, lo primero que diría es, creo que para América Latina el impacto no es tan grande, al menos no directo, en gran medida porque mucho no le importa a América Latina a Estados Unidos. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿qué piensa Estados Unidos? ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? Y la verdad es que si uno habla con los funcionarios de Estados Unidos, están preocupados en muchas otras cosas y en general no en América Latina, ni siquiera en los países grandes. Sí les preocupa la migración y entonces en ese sentido les preocupa un poco Venezuela porque no les gusta y porque les molestan que piensan los votantes de Florida, pero no mucho más. A China, por supuesto, le importa, pero China está mucho más enfocada, creo, en su propia economía y en tal caso en los lugares más cercanos. Esto puede sonar como algo malo, pero yo más bien creo que es algo positivo, porque creo que justamente en un mundo más desordenado y más complejo, le deja a América Latina mucho más libertad para poder ir eligiendo sin tener que tomar un partido y sin tener que involucrarse, si no quiere, en los principales conflictos. Y creo que justamente en un mundo donde otra de las tendencias que creo que va a ser importante es, en este mundo desordenado, una creciente regionalización y una reconstrucción y reconversión de las cadenas de valor, que podemos pensar qué tanto realmente está pasando, pero yo sí creo que va a pasar, deja a América Latina en una buena posición.
Habiendo dicho eso, yo creo que con el paso del tiempo los países y las empresas en América Latina van a tener que elegir. Van a tener que elegir en qué región quieren participar. Algunos países, como México, América Central, bueno, ya la geografía y la geoeconomía decidió por ellos, pero para el resto yo creo que va a ser una decisión estratégica en qué ecosistema de la inteligencia artificial van a querer participar, no solamente Estados Unidos y China, aún dentro de Estados Unidos en cuáles va a tener que participar, qué es lo que van a hacer con la energía y qué posición pueden o no ocupar en la reconversión de las cadenas de valor. Una cosa interesante, digo, ya para terminar, cuando uno habla con muchas de las empresas multinacionales que están en este proceso, lo que siempre dicen es, bueno, es que cuando vamos a los gobiernos siempre quieren que pongamos una fábrica. Y fábricas solamente hay una o dos, y en general puede estar en India y otra en Estados Unidos. Pero hay muchas otras cuestiones que están ahí abiertas para los países y para las empresas que yo creo que hoy no se está pensando estratégicamente. Muy bien. México es un país en el que las elecciones de Estados Unidos pueden tener un impacto muy relevante, ¿no? En una de las presentaciones se hablaba que 80% de los votantes en Estados Unidos están nerviosos por las elecciones. ¿Qué porcentaje empresario debe estar nervioso con las elecciones en Estados Unidos, Juan Carlos? Gracias, José Carlos. Gracias, Mariana, Dante, por la invitación. Gracias a ustedes por permanecer hasta esta hora, la verdad. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta, ¿qué tanto nervio hay en México sobre lo que está pasando el día de hoy en Estados Unidos? Es 100%. Todo el mundo está nervioso por las decisiones que pueden tomar. Tal vez la diferencia, un poco cuando uno palpa el sentir en mi país respecto de cómo va a desenvolverse la elección estadounidense, es que parece que hay como un grupo de personas o una parte de la opinión pública dice, bueno, pues es que ya una vez Trump fue presidente y de hecho durante esa época a México le fue bastante bien porque acabamos negociando o modernizando nuestro Tratado de Libre Comercio, porque al pelearse con China, pues lo que eso implicó es que todas las inversiones en vez de estar allá se fueron a México y demás. Eso es al menos cuestionable, no porque no haya habido unos beneficios para México durante la primera administración de Donald Trump, sino porque las condiciones que generaron ese resultado hace 8 años posiblemente ahora ya no están. Empezando porque México tiene un nuevo gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum empezó su administración ahora el 1 de octubre. Ella misma todavía tiene que articular su postura hacia Estados Unidos. Ciertamente están esperando el resultado de hoy, al igual que todos, porque en función de quién está en la Casa Blanca hay ciertos botones que se van a activar mucho más rápidos que otros, ¿no? Ahora, habiendo dicho todo eso, la verdad es que francamente, ya lo comentaba ahorita Daniel, en el caso de México hay muy poco margen. Me parece que los temas con los que México tiene que articular su postura con Estados Unidos van a ser los mismos independientemente de quién gane. Y en particular son 5. El primero de ellos, y por encima de todos, está el tema migratorio. Ahí la administración del presidente López Obrador fue pues, muy consecuente con Donald Trump. Eso seguramente se trataría de repetir si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Otro tema que es muy importante pues, es el consumo de drogas y todo lo que va relacionado con eso, que es temas de seguridad, temas de dinero, flujos ilegales de efectivo, etc. Evidentemente el TEMEC, el USMCA, que se va a renovar, se tiene que revisar en el 2026 y ya por ahí hay bastantes ideas, algunas mejores que otras, pero es un tema que ya está en el mainstream de la conversación. Y finalmente China. La verdad es que yo sé que en muchos países, bueno, en todos los países de América Latina realmente, el player importante es China, porque es el que invierte, es el que compra, es el que se convierte en un jugador muy relevante. En México no es así. De hecho, México sigue siendo, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México, pero China está tratando de entrar al mercado mexicano con mucha fuerza. Desde lo que puedan imaginarse, ya sea bienes de alta tecnología y baterías de litio y coches eléctricos, hasta las manufacturas más esenciales, esas que han llegado con el dichoso nearshoring, que por cierto yo estoy muy incómodo con el concepto, luego les explico por qué. Pero definitivamente en términos de cuál es el elemento que va a resultar más definitorio para decidir o para ver cómo va a andar la economía mexicana en el siguiente año, año y medio, definitivamente es el resultado de la elección de hoy.
mucho más allá que nuestras propias dinámicas internas, inversión, proyectos de infraestructura, todo eso aporta unos cuantos puntos, ¿no? Pero cuando uno desagrega la fórmula del PIB, pues te das cuenta que México 80% del PIB se explica por el comercio exterior. Estamos hablando que el comercio exterior de México es de 1.3 billones, trillions en inglés, o sea, es una cantidad monumental, entonces pues el efecto es igualmente monumental. ¿Y cuánto puede cambiar el acuerdo de libre comercio en esa revisión? Porque igual hay mucha interacción, ¿no?, entre las economías, o sea, no es conveniente, es un win-win, ¿no? ¿Tú crees que hay mucho espacio para cambiar? Yo pienso que sí hay cosas que se tienen que actualizar. A ver, evidentemente hace 8 años, y en ese momento yo estaba en el gobierno del presidente Peña, también trabajé con el presidente Calderón en su administración, pero cuando fue electo Donald Trump, yo era viceministro de Comercio Exterior de México y tuve la responsabilidad de negociar ese acuerdo. Y lo que te diría es que, a diferencia de ese momento en el tiempo, justo con lo que está ahora, hay cosas que no habían sucedido. Evidentemente la pandemia, todo lo que eso nos enseñó, para bien y para mal. Había otros temas que en ese momento no eran relevantes, que ahora son relevantes y que en ese momento no. Lo que escuchaban en la mañana, inteligencia artificial, innovación, son temas que si ustedes van y abren el texto del acuerdo, no hay un capítulo de inteligencia artificial, porque hace 8 años pues simplemente no existía. Claro. Entonces, ¿puede el texto del acuerdo y el entendido de los países cambiar? Desde luego que sí, y si me preguntan a mí, yo creo que hay muchas cosas que valdría la pena ahora capturar en ese acuerdo. El problema que yo veo es que el ambiente político está muy complicado. Creo que las posibilidades, o la tentación al menos, de que se utilice el proceso de revisión del acuerdo en el 2026 para hacer válidas ciertas promesas de campaña en el corto plazo, es algo que puede intoxicar el propio proceso de revisión, más cuando vemos que pues mucho de lo que se menciona en los estados complicados, como es Michigan, Pensilvania, etcétera, pues tiene que ver con temas de comercio. Por eso es la razón que Donald Trump va ahí, también Kamala Harris, va y prometen aranceles y prometen subsidios, prometen muchas cosas que tal vez políticamente hacen más sentido que económicamente. Muy bien. Ricardo, ya pasando a Brasil. Brasil últimamente se ha acercado más a China, ¿no? Quizás en términos de comercio también es un socio comercial muy importante. ¿Cómo ven los cambios recientes en Brasil y todo este entorno de geopolítica, ¿no? ¿Cuál es la batalla del año en Brasil? Gracias, Padre Carlos. Empiezo por agradecer a BCEB por la invitación. Mira, José Carlos, que Brasil está más o menos condenado a no tener una opción única de política exterior, porque tienes un comercio, si uno saca en cantidad de comercio, sí, China es importante, pero Europa es muy importante, Estados Unidos es muy importante, América Latina es importante. Cuando uno pega la calidad de exportación, o sea, productos de mayor valor agregado, América Latina es mucho más importante que China, Estados Unidos es más importante que Europa y China, y Europa es más importante que China. Entonces, tiene un veto cruzado ahí que impide a Brasil estar más para acá, más para allá. Cuando pega inversiones, por ejemplo, China está bien, pero los gringos de Europa siguen siendo los más fuertes ahí, principalmente los sectores más industriales y como esto. Entonces, Brasil está condenado a no tener opciones claras ni para China, ni para Estados Unidos, ni para Europa. Creo que tiene un poco más de facilidad de política económica a un cierto acercamiento de Europa, y no de Estados Unidos ni de China. Ahí políticamente es más tranquilo y desde el punto de vista económico hace sentido desde el punto de vista comercial, de inversiones, de calidad, de cooperación. Por eso que es el único acuerdo que Brasil está buscando tener, que es Mercosur con la Europea. Los otros acuerdos no están ahí. Tiene una cuestión que Xi Jinping va para Brasil ahora en diciembre, noviembre, para el G20, y se va o no Brasil firmar la nueva ruta de la seda. Tiene un grupo chico dentro del gobierno que lo quiere, pero la gran parte no lo quiere, porque no hace sentido hacer una opción
porque va a cerrar otra. Entonces, creo que la mejor respuesta es que estructuralmente Brasil no puede tomar opciones claras para un lado o por otro, porque los vetos cruzados son mucho más fuertes que posibles coaliciones en favor de uno y de otro. Y creo que esto va a seguir. De acuerdo. Miren, pasó una nota que tenemos que cerrar 5:30 porque Santiago Peña ya está conectado. Tenemos acá, me marca 3 minutos, así que 1 minuto por cada uno. Sí quisiera hacer un doble clic en las dinámicas más internas, ¿no? Se hablaba de que, en un momento se hablaba de que las políticas y las regulaciones van a ritmo medieval y los cambios tecnológicos van a un ritmo mucho mayor, ¿no? A nivel local, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones que ves en México, en Brasil y quizás a nivel regional, ¿no? ¿Cuáles son las grandes olas regulatorias que se ven hacia adelante, ¿no? Si quieres empezamos contigo. Claro, bueno, obviamente, como les mencioné, el nuevo gobierno todavía tiene que articular muchas de sus políticas, pero ha dejado ver áreas en las cuales se va a involucrar más. Obviamente cuestiones de infraestructura, ciertamente hace falta invertir mucho dinero en temas de generación de energía, todo, hidrocarburos, gas, electricidad, etcétera. Entonces yo esperaría que ahí haya también un gran desarrollo. Toda la parte digital, comercio electrónico y todas las plataformas que corren sobre esas vías es un área que en México todavía tiene bastantes cosas que regular, entonces también esperaría que haya mucha atención ahí. Y la parte de inversión extranjera, yo acabo de decirles hace un instante que el concepto de nearshoring ya no me dice mucho, pero evidentemente hay 45,000 millones de dólares de inversión extranjera que llega a México que piensa diferente que yo. Entonces, esa cantidad de dinero necesariamente va a obligar a que haya más atención en los temas de comercio exterior, a que haya más atención en los temas de regulación y sobre todo para modernizarlo. La verdad es que sí se espera que la inversión continúe y esa creo que puede ser una oportunidad para todo el mundo. Muy bien. Desde el punto de vista de Brasil, creo que estamos en un momento particularmente positivo. Yo creo que yo diría que las proyecciones pueden ser moderadamente positivas, o que sea eso. Vamos a seguir creciendo como 2-3% por año, con una inflación que no hay margen para grandes crecimientos, va a seguir ahí con 4,5, 4. Las reservas internacionales de Brasil esta semana fueron récords, son 450 mil millones, no va a ter un ataque en contra real. Lula es un gobierno minoritario, entonces no tiene espacio para grandes cambios. El Congreso coordena la parte económica, el Banco Central es independiente. Entonces, sí, Brasil tiene 2 problemas. Afuera, las otras ecuaciones más positivas. Un problema es la tasa de interés. Vamos a seguir teniendo el Banco Central más conservador del mundo. Siempre estamos ahí como el campeones de tasa de interés. Creo que un poco exagerado, pero vamos a seguir, tenemos una tasa baja de interés real de 6%, 6,5%. Wow. Es mucha cosa. Pero este es un punto. El segundo riesgo es, desde el punto de vista fiscal, no es un riesgo, es una presión. Aquí, único punto que me gustaría de llamar la atención. Ustedes tienen que pensar en Brasil por una narrativa del sector financiero y otro del sector real. Yo prefiero que ustedes oigan el sector real. El sector financiero de Brasil tiene una mirada muy negativa. Yo no entiendo por qué el sector real está mucho más, creo que mucho más lastreado en cuestiones concretas y que son positivas. No es padrón China, pero estamos en el mejor momento de los últimos 10 años. Y creo que va a seguir así. Mesmo la próxima elección no tiene espacio para grandes cambios. Entonces está ok. Muy bien. Menos de un minuto. No, yo creo que el gran desafío de América Latina es que si uno mira casi todos los países, lo que ve es que los votantes están muy enojados, cambian constantemente de gobierno, los gobiernos son impopulares y aparecen los outsiders. Y en ese contexto, los gobiernos tienen que estar siempre pensando en el corto plazo. Y creo que el desafío, no solamente para los gobiernos, sino para el sector privado, es cómo hacer. Y creo que el enojo viene por la percepción de que el sistema político y el Estado no está resolviendo los problemas. Yo creo que hasta que no se resuelva eso, va a ser difícil extender el horizonte de tiempo de los gobiernos para que puedan, entonces sí, tomar decisiones más estratégicas. Y en la mayoría de gobiernos poca capacidad de hacer cambios
porque no tienen mayoría, ¿no? Salvo México. Salvo México, pero bueno. en la mayoría no. Bueno, no queremos hacer esperar más a Santiago Peña, así que muchísimas gracias por la participación. Ok. Sí,